mis queridos hermanos, soy el Padre Renzo Miguel Sanay González. Bienvenido a mi canal de Evangelización Digital. Como todos los domingos vamos a meditar el Evangelio de hoy. Estamos en el primer domingo de Cuaresma y el Evangelio es según San Lucas en su capítulo 4, versículo del 1 al 13. ¿Sí? Muy bien, ¿y de qué nos habla la palabra de Dios? Nos habla de las tentaciones de Jesús. De las tentaciones de Jesús. Pero antes quiero hablar un poquito de lo que es la Cuaresma, aunque ya hice un video en torno a ello. Pero la Cuaresma es ese combate espiritual que hacemos contra el mal, contra el maligno. Quiere decir mirar cara a cara al mal y confrontarlo desde su raíz, que es Satanás, el diablo. ¿Sí? Entonces ese es el tiempo de Cuaresma. Es una disposición personal y comunitaria para afrontar el mal, pero no en solitario, sino con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor. Cristo en el camino de la cruz es el único que puede vencer el mal con la fuerza del amor. Muy bien, entonces ahora sí vamos a hablar de este punto central del Evangelio que habla de las tentaciones. Nos dice que el Espíritu condujo a Jesús al desierto 40 días y en esos 40 días fue tentado por el diablo. Esto nos hace recordar evidentemente los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto, donde también pasaron tentaciones, pero a diferencia de ellos, del pueblo de Israel, Jesús sí venció dichas tentaciones. Sí venció con la ayuda de la palabra. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Las tentaciones de Jesús, en resumidas cuentas, fueron tres: el placer, el poder y el tener. El placer, el poder y el tener. La primera tentación, ¿no?, que Jesús sintió por el diablo fue que por 40 días pasó hambre, ¿no? Y el diablo pues le dice, pues convierte esa piedra en pan. Y Jesús le dice, no solamente de pan vive el hombre. La primera tentación, vemos que el diablo tienta a Jesús para que solo satisfaga sus deseos, para que llene el vientre y se deje llevar solamente por el placer, siguiendo sus propios caprichos, siguiendo sus propios criterios, sin hacer la voluntad de Dios. Esa era la tentación del diablo, ¿no? El placer por el placer, lo que vivimos hoy en día. Sin embargo, Jesús venció con la fuerza de la palabra de Dios. Esto es algo importante. Jesús venció con la fuerza de la palabra de Dios, con la Escritura. El Papa Francisco hoy nos dice que no dialoguemos con el diablo, que con el diablo no se dialoga, se vence con la palabra de Dios. Es en la obediencia de la palabra de Dios donde se experimenta el alimento del alma. El alimento del alma, que es su palabra. No solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Es el verdadero alimento del alma con el cual nosotros vencemos al diablo, a sus tentaciones. Porque la palabra es fuente de vida y es fortaleza de Dios. Muy bien, entonces vemos la primera tentación, ¿no?, que es la tentación del placer, ¿no?, el llenar el vientre, el simplemente pues dejarme llevar por mis deseos. La segunda tentación dice que el diablo lo lleva a las alturas a Jesús y le muestra todos los reinos de la tierra, ¿no? Y le dice, si tú te postras ante mí, pues te daré todo lo que ves, ¿no? Acá vemos el afán de poder, ¿no?, el afán del poder, el prestigio, la fama que el diablo le quería dar a Jesús.
Y el Señor utiliza otra vez la escritura diciendo: al Señor tu Dios solo adorarás y le darás culto. Aquí vemos el pecado de la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Es sustituir a Dios por otra cosa. El pecado de la idolatría es cuando ponemos los medios y los consideramos como un fin. Es decir, los medios, las cosas de este mundo, los consideramos como el fin último. Cuando ponemos a las personas por encima de Dios. Cuando ponemos a las cosas por encima de Dios. Aquí vemos un gran pecado, ¿no? El pecado de la idolatría, el afán de poder que existe en el corazón del hombre. Y hoy vemos justamente cómo esto existe lamentablemente, en lugar de que los que han sido elegidos para servir al pueblo se sirven del pueblo y utilizan el poder para hacer daño, para su beneficio personal, para hundir a los demás. Es terrible con lo que estamos viendo, ¿no?, en estos últimos momentos con la guerra, donde el beneficio personal, el afán de poder puede más que el servicio por el cual han sido elegidos los gobernantes. Muy bien, y la tercera tentación nos dice que el diablo lo lleva a Jerusalén, parte más alta, y le dice: si eres hijo de Dios, tírate aquí abajo, porque está escrito que encargarán a sus ángeles y cuidarán de ti. La tercera tentación, el diablo provoca a Dios a que realice un milagro para ver si existe, para ver si tiene poder. En lugar de fiarse de sus promesas, le pide un signo. Y lamentablemente vemos en la actualidad que el hombre quiere poseer todo y que trata a los demás siempre y cuando obtenga algo de ellos, incluso de Dios. Busco a Dios para obtener algo, para poseer algo. Y esto es algo terrible y sucede, y no de gente lejana de Dios, sino de gente cercana a la iglesia, a la fe, que dicen servir a Dios. En el fondo no sirven a Dios, sino se sirven de Dios, se sirven de Él. Se les provoca en su promesa porque uno no se fía de Él. No nos fiamos totalmente de Dios, por eso les pedimos signos, milagros. El verdadero Dios se convierte en un ídolo. Miren, mis queridos hermanos, el verdadero Dios debe doblegarse y ser la satisfacción obediente de las necesidades humanas. Queridos hermanos, nosotros no nos acercamos a Dios porque Él nos va a dar cosas para obtener algo, sino porque Él es nuestro Padre y nos ama infinitamente. Nosotros nos acercamos a Dios porque es un Dios de amor y misericordia, porque nos ha perdonado los pecados, porque nos ha enviado a su único Hijo. ¿Cómo no servir a este Dios? ¿Cómo no servirle? Pero no nos acercamos a Dios para pedir simplemente. Si nos acercamos así, estamos entendiendo mal nuestra fe. Muy bien, queridos hermanos, que el Señor, que venció al diablo, nos ayude a vencer las tentaciones de la vida. De cada una de nuestras tentaciones, tú y yo tenemos diferentes tentaciones. Y saber que solo en la obediencia a la palabra de Dios y unidos a Jesús obtendremos victoria. Solamente con Cristo y en obediencia a su palabra somos victoriosos, queridos hermanos. Solo acogiendo la cruz de Cristo el amor vencerá al odio. Que el Señor nos conceda fiarnos de Él, confiar en su palabra y que Él nos ayude a vencer las tentaciones de la vida. Muy bien, queridos hermanos, antes de darle la bendición, no se olviden por favor suscribirse a nuestro canal como Padre Renzo Saldaña González. Que tengan un feliz domingo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con cada uno de ustedes. Amén. Muchas gracias por
ver nuestros videos y compartirlos también para que el mensaje de Dios llegue a más hogares. Que Dios me los bendiga y bonito domingo.